Buenas noches, hermanos queridos. Los saludo con la paz de nuestro precioso Señor Jesucristo. Espero que todos estén bien, de salud en primer lugar. Quiero saludar rápidamente a las personas que están con nosotros ya conectadas, a las personas que son puntuales. Jimena, buenas noches. Un fuerte abrazo para ti, nos manda saludos. Regina Amorín, también de Brasil. Le mandamos un abrazo a la hermana, que Dios la bendiga, gracias por seguirnos, acompañarnos. A Luis también le damos la bienvenida y lo saludamos con un abrazo. Pastor Eurico también, no sé si todavía está, pero si está, un abrazo también para él. Nuestra hermana Norma nos dice, buenas noches, pastor y hermanito, muchas bendiciones. Saludos, hermana querida, un fuerte abrazo. La hermana Glenny también, un abrazo fuerte. Para la hermana Luz también, un abrazo fuerte. Mi esposa también, buenas noches con todos queridos hermanos y amigos que nos ven. La hermana Ida también dice, buenas noches querida iglesia, en el amor de Dios, que el amor de Dios sobreabunde en vuestros corazones. Amén, un abrazo para mi mamá. Lía dice, buenas noches queridos hermanos, bendiciones. Un abrazo para Mari también que está con nosotros. La hermana Jesús nos manda sus saludos, dice, buenas noches pastor y mi familia. Un abrazo hermana querida para usted, para el hermano Luis. Hermano Renato, mi papá dice, buenas noches, querida Iglesia Perú para Cristo, que nuestro Señor me los bendiga abundantemente, derramando paz en vuestros hogares. Amén, un abrazo para mi papá. Nuestra hermana Luz dice, buenas noches, pastor y hermanos todos, que Dios nos bendiga grandemente por siempre. Amén. Y un abrazo fuerte para la hermana Luz, para toda su familia ahí, querida, en el nombre de Jesús. Dice la hermana Jesús, buenas noches, pastor, muchas bendiciones y un fuerte abrazo, igualmente, querida hermana. Bien, Ah, hermanos queridos, ustedes han visto seguramente ya el título del mensaje. Culto en vivo. ¿Importa o no importa? Hace ya un poco más de un año que nosotros estamos en este sistema, ¿no? De los cultos. Ay, perdón, disculpa. Hace, hace un buen tiempo que nosotros estamos ya con este sistema de cultos online, cultos en vivo. por el, por el virus, por la pandemia, que nos ha obligado a tener que usar este medio casi en todo el mundo para poder continuar predicando la palabra de Dios, cada iglesia para sus miembros, y bueno, alternando con otro tipo también, podría decirlo, de programación, otro tipo de, o mejor dicho, otra forma de predicar también la palabra para las personas. Entonces esto se ha convertido en algo muy importante para cada iglesia cristiana, creo yo, en donde todavía las autoridades o su gobierno no permiten que las iglesias abran sus puertas, o de repente no al 100%, porque en algunos casos es 15, 20%, 30%, en nuestro caso no. Entonces, esto es una herramienta muy buena que, que se está usando para poder transmitir la palabra. Pero hablando acerca de nuestro entorno, hablando acerca de nuestra realidad, yo tengo algunas preguntas para hacerles, hermanos, que es dentro del tema que vamos a conversar y que ya estamos hablando en realidad. ¿Cuánto está sirviendo para tu vida este tipo de cultos, si lo podemos decir? Cultos online, cultos en vivo. ¿Está sirviendo para tu vida? Yo sé que muchas personas, no solamente nosotros como iglesia, pero si se lo preguntamos a muchas personas, van a decir, sí, es de edificación para mi vida, es bueno que se esté haciendo esto, porque no puedo salir de casa, etcétera. Hay otras personas que van a mantener su comentario en secreto, pero esa pregunta es importante, ¿está sirviendo para tu vida estos cultos online? Y si está sirviendo, ¿lo estamos aprovechando de verdad como cuando iríamos a una congregación? Leí la vez pasada, la semana pasada en el Facebook, el comentario de la esposa de un querido pastor allá en Brasil, que decía, parece que en las iglesias no se ha aprendido o se ha aprendido más a frecuentar una iglesia que a adorar a Dios. Porque ahora en este tiempo de pandemia, en este tiempo de, ¿cómo es que se dice? De impedimento, las personas ya no buscan a Dios como debe de ser, porque ya no van a una iglesia, ya no se están congregando.
Yo pienso que en medio de esta situación esto es demasiado importante y se ha vuelto una herramienta muy buena para aquellas personas que realmente buscan a Dios de todo corazón, para familias que se han quedado en sus casas y que no pueden ir a una iglesia, o que la iglesia no puede abrir, pero puede transmitir por acá la palabra. Pensando en todas estas cosas, pensando en todo lo que ahora representa un culto virtual, estaba leyendo también otras publicaciones y me encuentro con una publicación del pastor Leandro Silva, que ha estado con nosotros en un programa de diálogos hablando acerca de la escatología. Y él dejó un comentario en el Facebook que me pareció muy indicado para poder compartir también en esta noche, ayudando un poco a lo que yo quiero conversar con ustedes. Ya estamos dentro del tema. Y déjenme leerles por favor lo que él dice en este comentario que él va a colocar en Facebook, que a mí me parece muy acertado lo que él va a hablar. Entonces, él dice así, sobre los cultos online. Los cultos online son el tema del momento, pero no quiero entrar en el porqué de los cultos online son lo más importante ahora, pues es obvio que en este punto de la pandemia necesitamos evitar al máximo la aglomeración para no tener más muertes ocasionadas por este virus. También sé que en los transportes públicos y mercados existen aglomeraciones y los gobernantes se están haciendo de la vista gorda. Pero eso ya no es un problema nuestro y ellos tendrán que soportar las consecuencias de sus actos y no nosotros. Él continúa diciendo, quiero entonces pensar sobre el comportamiento en estos cultos en vivo y la calidad de estos cultos. Otra vez, él está haciendo un énfasis y quiere reflexionar acerca de estos cultos y sobre la calidad de estos cultos. Y continúa diciendo, ¿será que está valiendo realmente la pena hacer cultos online? Hermano, para ti, ¿vale la pena hacer cultos virtuales como nosotros lo estamos haciendo? ¿Sí o no? Ahora no podemos abrir las iglesias, las puertas de las congregaciones se han cerrado y bueno, nosotros lo hacemos por dos razones. La primera es que son órdenes de parte del gobierno que nosotros estamos acatando de forma obediente, porque los cristianos no creamos chacotas, estamos haciendo eso. Y la otra es porque se trata de una norma sanitaria, es por un motivo específico. Es una orden que yo creo que se debe acatar porque es un tiempo nada más. Entonces, por eso es que las iglesias no están abriendo sus puertas. Y este pastor, el pastor Leandro, pregunta, ¿será que está valiendo la pena realmente que se hagan cultos virtuales? ¿Vale la pena los esfuerzos que se están haciendo, los recursos que se están invirtiendo para que se haga un culto online? ¿Será que las personas, miembros de cada iglesia que hacen cultos online, estarán dándole valor, el valor que se merece a todo este trabajo, no solamente hablando de nuestra congregación, sino de todas las otras que hacen este tipo de cultos? ¿Será que los hermanos, los miembros de cada iglesia, se están esforzando también para retribuir? ¿Esforzarse en qué sentido? En separar ese tiempo que todo el mundo ya conoce porque las diferentes iglesias colocan sus horarios de culto. Entonces, ¿será que los hermanos se están esforzando para que nada les interrumpa en ese momento porque lo que necesitan es hacer un culto agradable a Dios como se hacía dentro de cuatro paredes, en un lugar al cual nosotros llamábamos templo o iglesia? ¿Será que está valiendo la pena realmente los esfuerzos? Porque déjenme decirles, hermanos, hay esfuerzos y recursos que se están invirtiendo, no diría gastando, invirtiendo para que
la palabra de Dios no se detenga en su predicación, sino continúe esparciéndose por todos, en primer lugar por los miembros de la iglesia y en segundo lugar por las otras personas que también quieren ir, refiriéndome también dentro de todo esto a personas que se van a convertir. Yo me pregunto esto porque cuando las iglesias abrían sus puertas, muchos decidían no ir a un culto. Decían, no, al siguiente yo voy, o voy a ir cuando acabe la alabanza, etc. Ahora es más fácil para las personas que están en sus hogares. ¿Por qué es más fácil? Para quien escucha un mensaje. Es más fácil porque no tengo que apurarme para salir. No tengo que estar en ese ajetreo. A veces muchas personas de repente por ir a la iglesia ya no tomaban su desayuno. Ahora no es así porque les sobra tiempo para estar en un culto online. Entonces el pastor Leandro pregunta en su post, ¿será que realmente vale la pena hacer estos cultos? ¿Y está sirviendo realmente hacer estos cultos online? Y él continúa diciendo, todo culto online de toda iglesia está siendo realmente asistido por los miembros de la congregación. Eso, hermanos queridos, creo que yo tengo la respuesta para eso. No es así. Lamentablemente es una tristeza. Pero bueno, a mí me gusta hablar de forma clara, de forma directa. No, la verdad es una pregunta que se hace esperando una buena respuesta y no, hermanos, no todos los miembros de una iglesia donde hacen cultos en vivo no lo asisten, no ven. Conozco iglesias de 1000 miembros, de 2000 miembros y demás, y también conozco iglesias que son más pequeñas, bueno, no tan pequeñas, o sea, 700, 800, 500 personas, 100 personas, 50 personas. Y es triste ver que cuando emiten sus cultos online, 10%, y estoy siendo muy bueno en decir el 10% asiste. Y el resto de las personas, ¿qué está pasando con las personas? Y yo pienso que el pastor el pastor Leandro que está colocando acá, estas palabras, yo creo que él está percibiendo también, es que no todos están asistiendo. ¿Por qué él hace esa pregunta? ¿Todo culto online de todas las iglesias es realmente asistido? ¿Y cómo estamos asistiendo a estos cultos? Es lo que él se pregunta. Y él continúa diciendo así, no pienses que estoy contra los cultos online, porque incluso sabemos que hoy en día es la única opción, mas en mi opinión debemos analizar mejor cómo estamos haciendo estos cultos en vivo. Dejo claro aquí que muchos pastores e iglesias se esfuerzan en aprender a usar programas para transmitir esto. Así como, por ejemplo, ahorita, en este mismo instante, yo estoy usando tanto el Facebook y otro programa más que se llama OBS para poder transmitir esto. El programa OBS es un programa que se usa para hacer este tipo de transmisiones. Streaming le dicen, ¿no? Y se tiene que, antes de que comience la transmisión, ustedes ven, por ejemplo, a este lado, donde está aquí, dice Facebook Live, y a este lado está el logotipo de la iglesia. Inclusive están escuchando un fondo de pianos y hay cambios de escena. O sea, se hace una producción, se está usando un programa, se está invirtiendo tiempo y también dinero, esa es la verdad. Estoy usando una cámara web, estoy usando una computadora y bueno, estoy invirtiendo todo eso, el tiempo. Pero hablando de este programa, como les estaba diciendo, una vez que tú comienzas a usarlo, se vuelve una herramienta muy buena. Y así como él dice, el pastor dice acá, se esfuerzan en aprender en usar programas, en invertir en estructura, materiales para poder utilizar, más allá de darle importancia en cómo conducir estos cultos, porque ahora los cultos son diferentes. Para mí, les confieso, queridos hermanos, que es más fácil estar delante de las personas. A un principio, cuando comenzamos a hacer estos cultos online, a mí me parecía algo terrible tener que hacer estos cultos online porque me sentía mal, me sentía un poco raro haciendo esto porque
no hay nadie acá, yo estoy hablando. O sea, estoy hablándole a una cámara y me sentía un poco mal porque a mí me gusta hablar a personas que estén a mi lado y me ponía nervioso mientras estoy hablando, incluso ahora sigo manipulando el programa, voy para un lado, tengo que abrir mi Biblia acá en la computadora, estoy en el Facebook, entonces no es una cosa muy sencilla. La vez pasada mi hija, Lía, ella hizo la transmisión un día miércoles, ella compartió una palabra muy linda con ustedes y cuando conversamos con ella acerca de la experiencia que ella tuvo, porque ella tuvo que hacer todo lo que yo estoy haciendo ahorita sin haber tenido más práctica. Entonces ella sí se sintió nerviosa y hay bastante dificultad en hacer esto. Entonces es lo que está reflejando y por eso yo estoy leyendo este artículo que el pastor dejó acá porque habla también de mi corazón, lo que yo también quería expresar y aprovecho entonces para poder transmitir esto para ustedes. Sigue leyendo porque se sigue leyendo todavía esto porque es un poco largo. Dice, continúa hablando el pastor, dice, básicamente todo pastor hoy es un poco youtuber, y todos se preocupan no solamente con quién está viendo, pero también quién está asistiendo, o sea, quién lo está viendo de forma más concentrada, digamos, y le está dando el valor. Eso vale también para los profesores en las aulas híbridas, como los maestros ahora, ¿no? Pero la verdad es que en este primer año de pandemia, donde los cultos online pasaron de tener un segundo papel, pasaron a ser protagonistas. Y hemos visto lo siguiente, él va a detallar unos puntos. En primer lugar, el sonido y la imagen va a hablar acerca de esto, principalmente en la hora de la alabanza, donde el sonido está un poco más grave, más agudo, no se regula. Esto viene a ser un problema. Y él se está refiriendo a iglesias donde, por ejemplo, hay la posibilidad de abrir con cierto porcentaje y el grupo de alabanza va a tocar y cuando se usan equipos no adecuados, que son caros, entonces, por ejemplo, con un celular, vamos a transmitir el culto con un celular. ¿Qué es lo que va a pasar en la otra persona, o sea, en ustedes que están escuchando? A veces no se va a escuchar con esa calidad que se debería escuchar. ¿Por qué? Porque los aparatos son baratos. Y para hacer estos cultos online se necesitan equipos sofisticados, ¿no? Que no sean tan caros, pero bueno, se necesita una inversión. Él sigue diciendo así. Prédicas enormes de más de una hora o que cansa a las personas que están asistiendo, pues no es la misma cosa estar oyendo al vivo que estar presente en el culto. El surgimiento de los creyentes, y el pastor va a usar una expresión en portugués que dice beija life. Esta expresión quiere decir aquel que le da un besito o un saludo, entra, da un comentario y se va, ¿no? Ese es el beija life como él está diciendo. O sea, él va a describir acá. Este hermano entra en el culto en vivo, dice paz del Señor en los comentarios y sale. Luego va para otro culto, online también, comenta algo y de la misma forma se retira. Y ahí se va a otro culto. Y en una hora él entró a 10 cultos por lo menos. Él escoge cuál está más bonito o interesante para quedarse en ese culto. Otro punto. Creyentes que asisten el culto mientras están haciendo otra cosa. Y esto, hermanos, esto es tan real. Hay creyentes, hay personas que están viendo el culto haciendo otro tipo de cosas. Y el pastor todavía dice aquí, ya sorprendí a personas asistiendo el culto online y la televisión al mismo tiempo, sin enfocarse y sin prestar atención en nada de lo que está siendo predicado por el pastor. O sea, tienen el celular, están asistiendo al culto, pero también están con la tele prendida o minimizan el Facebook donde está siendo predicada la palabra, se van a responder de repente en el WhatsApp o cosas similares. Es lo que está diciendo el pastor, que hay personas que surgen así.
O también, otro punto que él dice, el surgimiento de la siguiente mentalidad o pensamiento. Después yo voy a asistir. Como el culto se va a quedar grabado en la plataforma, eh, si va a surgir algo más interesante para hacer en el momento del culto, la persona interrumpe y dice para sí misma, después yo voy a asistir a este culto. ¿Por qué? Porque se queda grabado. O sea, hay muchas personas, por ejemplo, 6:20 hermanos, nuestro culto, ¿qué es lo que pasa? No, tengo que terminar de ver esta novela, o estoy viendo esto algo interesante en la tele, o estoy conversando por chat o por celular con un amigo, con una amiga, con un pariente, etcétera, o estoy haciendo esto, ya como va a quedar grabado en el Facebook, yo después lo voy a ver y de repente ni siquiera lo va a ver más adelante. Por eso, la importancia de este mensaje de hoy. Cultos en vivo, ¿importan? ¿Están sirviendo? Luego, como el culto está siendo observado o asistido desde la casa, en la intimidad de la casa, la mayoría de las veces estamos en trajes o ropa completamente impropios para un local de culto, lo que el pastor dice. Sea sincero, ¿usted iría para el culto presencial con la ropa que usted está asistiendo los cultos virtuales de su iglesia? Miren, hermanos, yo aquí podría ser inclusive un poquito más abierto o de repente más condescendiente en la cuestión de la ropa. Porque algunos no se van a vestir, por ejemplo, como para ir a la iglesia para una transmisión online. Entonces yo ahí podría ser hasta más flexible. Pero lo que está diciendo aquí el pastor es la forma y la reverencia con la cual nosotros asistimos un culto de la forma como nosotros estamos asistiendo en este momento. Y él continúa diciendo, ya va acabando este post, podemos afirmar la fidelidad en las programaciones de la iglesia en la cual soy miembro. O sea, yo puedo decir con total veracidad, con total franqueza, que yo soy fiel a las transmisiones de mi iglesia. Ahí hay otro punto, hermanos. ¿Realmente estamos asistiendo y participando activamente o solo cuando estamos con ganas de hacerlo? ¿Se dan cuenta? Hay un problema muy grave en este tema de que ahora que los cultos son virtuales, entonces yo creo, yo hablando de una persona cualquiera, ¿no? Creo que tengo más libertad, entonces lo voy a hacer cuando quiera. Ya no necesito ser reverente, ya no necesito ser puntual. Las prédicas se están quedando grabadas, entonces para otro día será. O de repente ni lo veo, de repente no soy activo, no participo, no me muestro, estoy escondido, digo que sí lo veo. ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué ha pasado, hermana? ¿No has estado? No, sí lo he visto. Es que he estado haciendo y lo he visto después. Eso no es reverencia, hermano. Estamos perdiendo nuestras sanas costumbres. Y el pastor termina diciendo así, bien, estas fueron algunas inquietaciones y cuestionamientos que me hice. No quiero sonar radical y tampoco decir que yo mismo no practico ninguna de estas cosas, pues algunas yo mismo lo hice. Debemos volver a pensar en los cultos online. Él termina diciendo eso. A mí me pareció totalmente interesante, acertado. Yo lo apoyo totalmente en lo que el pastor Leandro Silva dejó en su Facebook y lo que les acabo de leer. Hermanos, esto les ocurre a un pueblo, yo ya lo prediqué, quiero recordarte, le ocurre a un pueblo, al pueblo de Dios. Nehemías capítulo 13, por favor, en sus Biblias, del versículo 15 al 22. Dice así Nehemías en esta parte. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Día de reposo, el día de hacer culto, el día de reunión para los judíos en ese tiempo. Entonces él dice que en aquellos días, el día de reposo, el día de reunión, el día del culto, se la pasaban pisando en lagares. Y dice todavía, y acarreaban haces y cargaban asnos con vino.
y también de uvas, de higos, de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, día de reunión, día de hacer culto, día de servicio para Dios. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. O sea, en vez de hacer el culto, en vez de darle honra a Dios, se la pasaban haciendo tareas. Pero estaban trabajando, algunos podrían decir, sí, pero eso se considera una falta cuando es el día de Dios. Y no por nosotros los que predicamos, sino por lo que Dios ha dejado establecido. Algunas personas piensan, y se creen con el derecho de decir cuándo deben trabajar y cuándo deben parar. Se creen con el derecho de manipular la vida de las personas. No, apenas los sinceros, pasamos lo que en la Biblia está escrito. Y lo que está escrito y lo que Nehemías deja claro acá, que él ve a las personas que en vez de hacer culto, en vez de estar en el día de reposo, como él lo está diciendo, se ponían a trabajar, se ponían a hacer otras cosas. Y hoy esto representa ver una novela, quedarse a conversar con alguien, no asistir al culto como tiene que ser porque no le doy la debida importancia, cortarme las uñas y después yo lo veo el culto y si me acuerdo, no sé. Versículo 16. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo. Él lo repite mucho porque esto es importante. No debía pasar desapercibido que el día de reposo, día de reunión, día de culto, día de adoración, no podía reemplazarse con nada, con ninguna actividad. Y él por eso está enfocando y enfatizando esta parte. Había en la ciudad tirios que vendían pescado, dice, y toda mercadería en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando el día de reposo? Quiero ser enfático, día de reposo, día de reunión, día de culto, día de adoración, momento en el cual se le está dando la honra debida a Dios. Nehemías les reprende y les dice, ¿qué cosa tan mala están haciendo ustedes profanando el día de reunión, el día de adoración? Y él les recuerda y les dice, ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo el mal sobre vosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta el día después de reposo. O sea, él quería parar el comercio, dejar de que ellos o impedir que ellos sigan profanando el día de reposo, estos vendedores, para que el pueblo entienda que esto era necesario hacer porque era darle honra a Dios. Por eso él dice, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abrieran hasta después del día de reposo, hasta después de dar adoración, hasta después de darle la honra a Dios. Y ahora, ¿cómo nosotros estamos procurando darle honra a Dios si no nos estamos juntando allá en nuestras casas? Y cada vez que hay reunión, entendamos y abramos nuestra mente a esto, queridos hermanos. Porque aquella persona que hoy se ha relajado, que hoy decide cuándo ve, cuándo no ve, si quiere no ve, o si lo cambia por un programa de televisión, o si lo cambia por cortarse las uñas de los pies, o por dormir un poco más, sepa que la persona que está haciendo esto está, como está diciendo acá en Nehemías, profanando el día de adoración a Dios. Está reemplazando la gloria de Dios por cualquier otra actividad vana en la vida. Versículo 20. Y quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y el versículo 22 dice, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Hermanos, muchas personas dejan de congregar, o sea, dejan, mejor dicho, de hacer su culto, su servicio, su adoración a Dios por hacer otro tipo de actividades antes que estar en este tipo de transmisiones. El lugar donde nosotros nos reunimos es donde hacemos adoración a Dios, donde alabamos, donde agradecemos, donde pedimos y honramos a Dios, entre muchas otras cosas. Ese lugar se ha convertido en nuestras casas. Hacer otra actividad, pudiendo asistir las transmisiones en vivo, participar del culto online, representa una frieza para con Dios.
en primer lugar para con Dios. Esto le sucede a los judíos. Miren lo que dice el versículo número 15. Dice así: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban lagares en el día de reposo, en el día de adoración. El versículo 16 nos va a mostrar que ellos compraban, que hacían comercios con los tirios en el día de adoración. Equivale, por ejemplo, hoy en día a hacer cualquier otro tipo de actividad y no estar en los cultos online, porque nosotros ahora decidimos si queremos o no queremos escuchar la palabra de Dios. Y eso, hermanos, está hablando mucho de nosotros. Está hablando de lo mucho que somos cristianos o de lo poco que nos interesa en realidad la palabra de Dios. Déjeme ser sincero, pero con mucho respeto y con mucho cariño, pero tengo que ser sincero. No creo que haya personas que se estén incomodando, molestando con esto. Somos 14 personas que están acá y no todos son de la congregación, pero debería, y no solamente ser 14 personas de la congregación o 10, deberíamos estar todas las personas, excepto, claro, aquellos que no tienen realmente la posibilidad de tener un teléfono en el cual se puedan conectar, aquellos que no tienen internet, aquellos que no pueden en este tiempo. Pero aquella persona que tiene todas las posibilidades, esa persona no tiene excusa. Dejar de congregar es una mala y ociosa costumbre. Versículos 17 y 18. Reprendí a los señores de Judá porque ellos estaban haciendo mal, porque están profanando, les dice. Y les dice: sus padres hicieron lo mismo, ustedes tienen ese ejemplo, pero acuérdense que no solamente es así de fácil, porque si no buscas a Dios, entonces la bendición de Dios no está sobre tu vida. Es lo que les está diciendo Nehemías. ¿Qué debemos hacer para no dejar de congregar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando vemos acá en el versículo 19, dice así: sucedió que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta el día después de reposo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para dejar de congregar, liberarnos de todo aquello que nos está impidiendo asistir a los cultos online? El día de culto, el día de adoración, el día que hay transmisión en vivo, no dejemos que las labores menores nos retengan en la casa, nos atrapen para no estar en estas transmisiones. Asistamos, hermanos queridos, asistamos, porque en este tiempo más que nunca, se necesita la palabra de Dios, porque es la palabra que nos está sosteniendo, que nos está dando las fuerzas necesarias para que nosotros podamos continuar en medio de todas estas cosas horribles que están pasando, porque solamente Dios nos está sosteniendo. Entonces, no debemos dejar de asistir a estas reuniones, pero con la reverencia necesaria, no estar viendo otras cosas mientras estamos asistiendo este mensaje o cada vez que se da. No dejemos que las personas, las llamadas, los mensajes interrumpan lo que estamos escuchando. Respetemos y guardemos cada día que va a haber transmisiones, porque en esos días es donde podemos entregar de repente un mejor tiempo, un tiempo de calidad para nuestro Dios. Y cuando hacemos estas cosas también va a haber bendición. Nehemías en el capítulo 13, en el versículo 14, déjame leer en la Nueva Versión Internacional, dice así: recuerda esto, Dios mío, y favoréceme, bendíceme. No olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto, o sea, del día de adoración, el día que se le debe a Dios de adorar, de honrar. Se le debe todos los días, pero me refiero al énfasis y a las fuerzas que se le da cuando nos juntamos para hacer un culto online. Haciendo conforme a la voluntad de Dios, obviamente, y con toda seguridad nosotros vamos a ser bendecidos. Déjame citar lo último para terminar en Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Vamos allá. Y leamos del verso 19 al verso 25. Está escrito así, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes. Wow, un rayo fuerte. Versículo 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es lo que está escrito en la palabra de Dios. El propósito de Nehemías cuando hizo estas reformas, estas cosas que hizo en todo ese capítulo, y sería bueno que lo lean, fue ofrecer a Dios un verdadero culto de adoración, porque Él se lo merece. Porque en ese momento, esa palabra, adoración, culto, se estaba perdiendo, perdía el sentido. Les enseñó a respetar y a guardar ese día de culto. Les enseñó a guardar y a respetar el lugar donde se reunían con la familia. Les dijo que no debían de profanar ese día. Y Dios nos habla también hoy. No es solamente mi sentir. Si ustedes les preguntan a todos los dirigentes de iglesia, a los pastores, ¿todos los miembros de la iglesia se conectan? El pastor va a decir no. Y claro, el pastor sabe quiénes tienen la posibilidad y quiénes no, como sucede en nuestra congregación. Pero las personas que tienen la posibilidad no se muestran, no están activas, no son participativas. La mayoría no lo hace, queridos hermanos. La mayoría no lo está haciendo. Y yo me pregunto, ¿los cultos virtuales, online, está valiendo la pena? Y si vale la pena, hermanos, mostrémonos. Mostrémonos. Yo veo, por ejemplo, y esto lo voy a decir para nuestra congregación. Y bueno, de nosotros somos pocos los que compartimos estos mensajes en nuestro muro. No todos lo hacen. ¿Por qué será? ¿Y por qué sí se puede compartir otras cosas y no estos mensajes? Cuando en realidad se debería de compartir la palabra de Dios. Hermanos, es un momento para que nosotros reflexionemos si estamos haciendo bien las cosas, si los cultos están sirviendo para nosotros y si están dando algún fruto, mis hermanos amados. Dejemos la frialdad, vamos en busca de la sinceridad, vamos en busca del amor que decimos sentir para Dios y hagamos algo. En primer lugar, vamos a ser parte de forma activa, participativa de esto, y luego también envolver a otras personas, invitando, compartiendo los mensajes, etc. Me entero tantas cosas que suceden todas las semanas, personas que caen enfermas, contagios, fallecimientos, que es realmente triste. Pero los cristianos siguen fríos y se siguen enfriando, queridos hermanos, en este tiempo. Y no es posible que eso siga pasando. Más he visto personas que han compartido acerca de política y sus preferencias, pero cuestiones de Dios absolutamente nada. Absolutamente nada. Y esto se vuelve algo triste para los pastores. Y yo me imagino también para el Señor. Porque esperando que sus hijos, hablando de Dios, esperando que sus hijos hagan lo que se les ha encomendado, no lo están haciendo. No todos, obviamente, pero aquel que no lo está haciendo seguramente está sintiendo que Dios le está hablando en esta noche. Que reflexionemos en este día, queridos hermanos. Invitemos a otras personas. Exhortémosle a la persona que no ve, a la persona que no asiste. Y manifestémonos todos, mostrémonos. Eres parte de la Iglesia Perú para Cristo Cusco, muéstrate con cariño, no tengas vergüenza, deja un comentario, comparte los mensajes a las demás personas, porque Dios es el único que va a traer esperanza a todas las cosas que están sucediendo, no solamente en este tiempo de elecciones presidenciales que nos vamos a segunda vuelta y todo el mundo dice, ay Dios mío, cómo me duele Perú, y cristianos dentro de eso. No está mal,
que uno muestre su opinión. Pero ¿cuándo vas a hablar de Dios, pues? Ay, el Perú, que ahora solamente tiene dos opciones y ninguna le conviene al Perú. Mejor viciamos y anulamos nuestro voto, que el 66,6%, si no vota, hay que unirnos, hermanos, pueblo peruano. Ay, Dios mío. Sería una buena opción, ¿verdad? Es una idea. Está en las leyes, pero el Perú se podrá unir para eso. Qué triste, hermanos, que no. Es mi opinión. Y no quiero salirme del tema. No solamente en este momento de crisis política el Señor nos puede ayudar, sino también en cada momento de nuestras vidas y todos los días. Si tú crees en Dios, si tú amas a Dios, continúa siendo un fiel cristiano, continúa asistiendo a los cultos virtuales, cultos en vivo, cultos online, como se quiera decir. Pero no solamente asistiendo, sino de forma que tú tengas reverencia delante de eso, puntual, sin estar con el celular y la tele prendida o haciendo dos actividades. Concéntrate, hermano, concéntrate en lo que estás haciendo, no pierdas el tiempo. Es tiempo de que los cristianos sean lo que en esencia deberían de ser, portadores de la palabra de Dios, de buenas nuevas. Vamos para adelante, tenemos que seguir, no te desanimes hasta el punto, hasta el momento, mejor dicho, que otra vez podamos juntarnos nuevamente sin tener miedo a estos contactos, que de todas formas va a llegar ese momento, de repente no todos llegaremos juntos, pero el momento va a llegar. Y si todavía estamos todos juntos, entonces con alegría lo seguiremos haciendo, pero no te escondas, no te escondas en el nombre de Jesús. Permíteme hacer una oración. Ora conmigo, es más, para terminar. Señor, te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús, por el tiempo que tú nos das. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder, Señor amado, compartir tu palabra, predicar de forma virtual y que las personas puedan conectarse del otro lado también, Señor. Te pido que esa palabra, Señor, que es breve, que ha sido breve en este día, pueda, Señor, situarse en los corazones, en las mentes de mis hermanos, que pueda producir un cambio, Dios bendito, por el poder, Señor, que tú tienes y por la necesidad que nosotros tenemos de cambio. Ayúdanos, Padre, a ser esos cristianos que realmente tenemos que ser, a ser participativos en esto, a ser personas que se muestran, no personas que se esconden. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico, Dios, ayúdanos a salir de la oscuridad para mostrar que somos cristianos, porque muchos hay que son anónimos, de repente por vergüenza, Señor, y si es así, te pido perdón por ellos. En el nombre de Jesús, Señor, queremos ser la luz que tú has dicho que debemos de ser. Queremos ser la sal que tú has dicho que tenemos que ser. Ayúdanos a cumplir eso, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Era corto lo que yo quería conversar con ustedes. Apenas lo que han escuchado en este día. Espero que seamos más conscientes y podamos entregarnos en las manos de Dios, como lo hacíamos en los cultos presenciales. Amén. Antes de despedirnos, quiero citar y leer a las personas que también han estado mandando mensajes. La hermana Lía también, a ver dónde me he quedado. Sí, Lía, ¿no? Buenas noches, queridos hermanos, bendiciones. La hermana Jesús nos dice, buenas noches, pastor, y mi familia, aunque ya lo hemos leído esto. ¿Qué más? A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Leon dice, buenas noches, hermanitos, bendiciones. Jimena dice, los cultos online son de mucha bendición. Amén. Yo también lo creo así, pero hay que aprovecharlos, hay que saber aprovechar los cultos online. Ismael Junior Tainamancuso, unos amigos, unos hermanos muy lindos de Brasil, a quienes mando un abrazo. Junto también está, Ismael Junior y Tainamancuso son de la iglesia del pastor Yuba, mi amigo. Y también está Kel Silva, nuestra hermana Raquel, ella es de la iglesia Brasil para Cristo, de la misma ciudad allá en Garza.
Paz del Señor, hermanos, nos dice un abrazo para nuestra hermana. Gracias por estar con nosotros. Y por los hermanos también de la iglesia allá en Garza. Nuestra hermana Betty Marquegua nos dice: bendiciones, pastor. Un fuerte abrazo para usted, hermana querida. Que Dios la bendiga. Pastor Elcio, mi amigo, dice: paz del Señor, pastor Lee. Se ha movido acá el mensaje seguro porque entra otro. Dice acá: paz del Señor, pastor Lee Iván Sánchez. Un abrazo para usted, pastor Elcio. Saludo para toda su familia. Jimena dice: muchas bendiciones, hermanos. Janet también, mi esposa, dice: es una triste realidad que debe cambiar. Volver nuestros corazones a Jesús, servir al Señor con todo corazón. Nuestra hermana Betty también nos dice, Betty Marquegua nos dice: amén, gloria a Dios. Se le extraña, hermana Betty. Un saludo cariñoso también para sus hijos, un abrazo para ellos de nuestra parte. Que Dios bendiga a su familia también. Bien, queridos hermanos, ¿quién más ha estado con nosotros? A ver, que no ha mandado sus saludos. Y por si acaso no estoy chascoso, hermanos, ya, sino que mi cabello ya creció y es medio rebelde el cabello. Nuestra hermana Betty, es otra Betty. Tenemos dos hermanas Betty, ¿no? Es otra Betty, no nos ha mandado saludos, pero nosotros le mandamos un fuerte abrazo para nuestra hermana Betty, que Dios la bendiga. Mi tío también ha estado, mi tío Robbie, desde Italia. Un fuerte abrazo para mi tío también y toda su familia. Y bueno, ya lo mencioné al pastor Elcio. Hermanos queridos, el día domingo estamos de vuelta con un mensaje, la palabra de Dios. A las 10 de la mañana, no se olviden. Acá todavía hay un mensaje, la hermana Federica nos dice amén. Y Dios trabaja en cada uno de nosotros por siempre. Y gracias. Hermana Federica, también para usted un fuerte abrazo, que Dios la bendiga grandemente. Y mi mamá dice que sea una semana de bendición hasta el domingo a las 10 a.m., hermanos. Y Ané, mi esposa, dice: Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos. Continuemos firmes y oremos por nuestro Perú. Dejemos todo en manos del Señor. Oremos unos por otros. Bendiciones. Está habiendo mucho ataque, mucho insulto, que si tú apoyas a Keiko, discúlpeme la expresión, eres un burro, eres un ignorante, eres esto, eres aquello. Y si tú apoyas a Castilla o Castillo, eres otro ignorante, eres un... bueno, hay todo tipo de insultos. Yo recomendaría que si quieres defender a un candidato, defiéndelo, pero no tienes que insultar a las personas que defienden a otro candidato. Porque, hermanos o amigos, nosotros no somos perfectos. Todos reclamamos un Perú sin corrupción, un Perú con nuevas propuestas, pero por más que entre un buen presidente que no sea corrupto, mientras hayan ciudadanos corruptos, las cosas van a continuar. Que vuelvan los valores a nuestras vidas antes de estar atacando o menospreciando o juzgando o tildando a uno y a otro candidato. Yo no sé quién va a entrar. A mí también me preocupa el destino de nuestro país. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir: no creo que tenemos buenas opciones en Perú, políticamente hablando. No sé quién va a entrar, pero sé quién está. Es Dios. Confiemos en Dios, aun cuando entre uno que no te agrade. Porque va a ser así, uno de los dos va a ser presidente. Uno de los dos. Yo quisiera que haya más opciones, sí, de verdad. Yo también soy honesto, quisiera que haya más opciones, pero no hay. Esto le ha tocado vivir al Perú. Puede ser por corrupción, pero también es por nuestras decisiones. Y por nuestras acciones, hermanos. Dejemos de ser todos los peruanos, se hablan de forma general. Eres corrupto cuando mientes. Eres parte del problema cuando alguien se equivoca en darte un vuelto y tú lo escondes. Eres parte del problema cuando calumnias. Por eso, de más está exigir personas correctas en la presidencia si el corazón del peruano está corrupto, está corrompido. Entonces, queridos hermanos, yo
les pido, porque algunas personas dicen, no es odio hacia Keiko. Muy bien, no votes por ella. Pero ¿estás seguro que quieres entregar el país en manos de alguien que también es un peligro? Estamos en una encrucijada, hermanos. Estamos en un momento en que, como se dice, contra la espada y la pared. Muchos no sabemos. ¿Y ahora qué hacemos? Lo mejor creo que es orar, porque solamente Dios nos va a poder ayudar de las cosas malas que puedan suceder en nuestro país. Otra vez lo digo, lo repito, a mí me gustaría tener otra opción, otras opciones. No tenemos esas opciones. Deja de atacar a otro peruano. No seas el enemigo de otro peruano, por más que no opina como tú. Ay, pero ¿cómo? ¿No tienen memoria? ¿Y no tenemos capacidad de investigación? Porque uno solo no es el problema aquí. He leído algunos posts, algunas publicaciones de algunos donde dicen palabras ardidas y dicen, tienes que ser muy imbécil para tenerle miedo a la izquierda. ¿Seguro? ¿Seguro, hermanos? Yo creo que no. Hay justas razones. Dios me conceda, pero está en mis planes hacer una reunión virtual y gracias a Dios tengo amigos en diferentes lugares, países, y voy a invitar a una conversación con estas personas que han vivido un gobierno de izquierda, un gobierno al estilo del comunismo y del socialismo. Estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de Venezuela. Entonces voy a invitar a algunos amigos que tengo para que nos den su punto de vista, cómo ellos viven este sistema, el cual yo no apoyo. Y los invito a ver el segundo diálogo que hicimos con el pastor Esdras Condelo, hablando sobre la iglesia comunista. Fue el título que le pusimos para llamar la atención, que eso no existe en realidad, que algunos han tratado de crear, pero no existe. Entonces seamos respetuosos, no insultes. No necesitas ofender a una persona para hacerle entrar en razón si es que quieres explicarle algo. Es más, la persona que tiene buenos recursos no necesita ni insultar ni gritar. Lo último que voy a leer dice, oremos y que sea lo que Dios realmente quiera. El que dice que él dice que no pensemos por nosotros, sino más bien sea decisión de Dios. Claro, Dios dice que no nos basemos en nuestra propia prudencia, sino que en Dios, ¿verdad? Uh, para hablar acerca de un sistema, del otro, de un candidato, de otro, más que todo el sistema, porque, bueno, las personas van a tener siempre puntos donde criticar o meter el dedo en la herida, tanto Castillo, Pedro, como Keiko. Pero veamos la ideología. Veamos a lo que apunta. No estoy defendiendo a nadie, pero investiga los sistemas de gobierno. No insultes. Controla esa lengua si en algún momento como cristiano quieres hacerlo. Por eso no es bueno posicionarse de un político en otro, porque las personas mienten. En cambio Dios no, porque la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todos nosotros podemos mentir, todos nosotros podemos defraudar, Dios no lo va a hacer. Entonces pensemos muy bien, hermanos, pensemos muy bien. Les recomiendo, ya que estamos aquí terminando hablando de este tema, procuremos información veraz, información acerca del Foro de Sao Paulo, para qué se ha creado, cuándo se ha creado, quiénes son los líderes, qué es lo que quieren hacer en el Foro de Sao Paulo, y también, ¿por qué no, el Foro de Davos? Entonces informémonos un poco más.
antes de hablar que si este sistema de izquierda o comunismo, marxismo es brillante, que va a sacar a los pobres. He escuchado, por ejemplo, a Rubén Blades también hablando de eso. Dios mío, desde una mansión, claro, es fácil hablar así, pero a ver, divide tus cosas, ahí sí nadie quiere, ¿no? Pero bueno, investiguen, Foro de Sao Paulo, Foro de Davos, ahí vamos a poder ver más claramente qué es lo que se está intentando hacer en Latinoamérica, no solo en Perú. Lo que sucede en Perú es la punta del iceberg. No estamos viendo lo que en realidad se está cocinando. Así que esa es mi recomendación. Hermanos, que Dios los bendiga, tengan una buena noche. Nos encontramos otra vez el domingo a las 10 de la mañana. Un fuerte abrazo para ustedes, un beso. Que Dios los bendiga grandemente. Escríbanos si hay alguna necesidad de oración. En el nombre de Jesús, hasta el día domingo. Nos vemos. Bendiciones y chao, chao.